Gracias, hermano Pedro, por dirigirnos en estas alabanzas a nuestro Dios. Y vamos a orar por los niños y los jóvenes que pasan a sus clases. Así que acompáñeme, por favor, así como está, cierre sus ojos y oremos por cada uno de ellos y los maestros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos das en este domingo, Señor, de poder cantarte, de poder celebrar, Señor, la victoria que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros del pecado, Señor. Gracias, Padre, porque ya no somos esclavos de ellos, sino que ahora, Señor, hemos venido a ser siervos y servidores tuyas, Señor, tuyos, Padre. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a discernir, a ingerir, Señor, el alimento espiritual en esta mañana. Ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, Señor. Prepara sus corazones, sus mentes, Señor, que ellos puedan escuchar atentamente el consejo tuyo a través de la maestra, del maestro, Señor. Y así también nosotros adultos, Padre, dispón nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir, para poder estar atentos y receptores, Señor, activos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder vivir, a poder compartir, Señor, de ella con otros, en casa, en trabajo, en familia. Gracias, Padre, por lo que nos permites hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar a su clase los niños y los jóvenes. Y nosotros pues nos quedamos acá en esta mañana y vamos a comenzar el día de ahora una nueva serie. Vamos a comenzar y vamos a hablar, recuerde, ya tuvimos los 2 meses anteriores hablando sobre el discipulado, sobre el crecimiento espiritual. Y en esta mañana vamos a comenzar a hablar sobre la mayordomía cristiana. Y vamos a hacerlo bajo el título de esta serie, Administrando para Dios. Administrando para Dios, así es el título de toda la serie. Y el día de ahora vamos a comenzar, ¿verdad?, desde lo básico, definiendo lo que es la mayordomía. Y el tema de esta mañana es la mayordomía cristiana. ¿Qué es y por qué es importante? Vamos entonces a hablar de estos temas. Vamos a pasar alrededor de también unos 2 meses tocando diferentes aspectos de la mayordomía cristiana, y para ello quiero pedirle por favor que vaya a 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y leemos los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Recuerden, mayordomía cristiana. Y ahora vamos a definir qué es esto y por qué es importante para usted y para mí. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En estos 2 versículos, hermanos, encontramos, ¿verdad?, el por qué es necesario que usted y yo seamos administradores de la palabra del Señor, administradores de los dones y talentos, administradores de todo lo que tenemos en nuestras manos. Y usted va a preguntar, ¿por qué es necesario ser administrador? No, pues bueno, la palabra del Señor aquí nos dice que es necesario, se requiere, o sea, es básico que los administradores sean fieles. Ahora, ¿por qué? Si va conmigo al Salmo 24 y en el versículo 1, vamos a encontrar el motivo del por qué es necesario ser fiel, el por qué es necesario ser un buen administrador. El Salmo 24, el versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tal le parece esta razón del por qué es necesario ser buenos administradores? Yo considero, hermanos, de que cuando tenemos la oportunidad de dirigir
no nos vayamos quizás muy arriba, una empresa o algo grande. Dirigir nuestra vida, dirigir nuestro hogar, dirigir quizás en el ministerio que tenemos acá en la iglesia. Es necesario que usted y yo seamos diligentes en esto. Seamos listos para poder hacer las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y con los recursos que el Señor nos ha puesto. Y yo pienso de que cada uno de ustedes quizás cuando escucha la palabra mayordomía, ¿no? Quizás lo que se nos viene a nuestra mente es: ya va a hablar de dinero el pastor. Ay, tan bien que estaba, porque aquí no se habla de dinero. Ay, que dinero y más dinero. No vamos a hablar solo de dinero. Está incluido, sí, porque dice Salmo 24:1, ¿no? Que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. En Génesis 1:1 dice que el Señor Jehová Dios creó todo por cuanto existe. Por lo tanto, el dinero es parte de lo que usted y yo tenemos que administrar, pero no es lo único. No es lo único que el Señor nos manda a ser diligentes. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, nos dice de que el Señor nos formó a usted y a mí a su imagen y semejanza y nos asignó una tarea. ¿Cuál es esta tarea? Administrar la tierra, administrar la creación. Entonces, hermanos, en toda la Escritura, a lo largo de cada uno de los libros que la componen, vamos a encontrar esta necesidad de que el Hijo de Dios, que el creyente, sea un buen administrador. Un administrador de todo por cuanto el Señor ha puesto en sus manos para ello. Por lo tanto, ¿qué idea tiene usted de qué es la mayordomía? Considero que lo que hemos dicho a este punto, ¿no? Ya nos ha formado una idea de lo que es la mayordomía. Ahí en 1 Corintios 4 lo traduce de una forma muy especial para que usted y yo podamos entenderlo, ¿no? La mayordomía entonces es la administración. Es una correcta administración. Y si pudiésemos pensar ahorita mismo, ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos ahora administración? Quizás usted está pensando en este momento, bueno, ¿y qué administro yo? Pues ya dijimos, ¿no? Nuestra vida en primer lugar. Una vida que vaya de acuerdo y conforme a la voluntad de nuestro Dios. Posteriormente yo estoy administrando mi vida, entonces, ¿qué sigue después que administrar? Al igual que como hablábamos del evangelismo y la gran comisión y de hacer discípulos, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y por último hasta lo último de la tierra. Entonces la administración comienza con mi vida primero. Luego, ¿qué sigue después? Lo que el Señor ha puesto a mi alrededor cercano, en mi ambiente cercano. Si estoy casado, mi esposa. Si tengo hijos, mis hijos también. Tengo que administrarlos. No quiere decir mangonearlos, no quiere decir hacer lo que me dé la gana con ellos. Administrarlos a ellos. Cuando hablamos del término administración de una manera económica, comercial, estamos hablando de hacer lo más que podamos con los recursos que tenemos. Hacer cosas correctas, cosas que beneficien a la compañía, con los recursos que la compañía tiene. Y si es necesario invertir o buscar en algún recurso especial, pues hacerlo. Eso es administración. De la misma manera en nuestro hogar, de la misma manera en mi vida. Si en mi vida considero yo que estoy faltando en algo, como administrador de este templo, el Espíritu Santo que el Señor ha depositado en nosotros, yo tengo que buscar la forma de cómo suplir esa necesidad para que yo use y funcione correctamente en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la mayordomía no solo es dinero, tampoco son, como yo me recuerdo quizás en algunas iglesias en América Latina, ¿no? Que acostumbran a tener un ministerio o un departamento de mayordomía. Esto es parte, sí, pero hay algunas iglesias que dicen, este es el departamento de mayordomía. Y se encargan, ¿verdad?, de andar viendo que cada uno de su diezmo, que cada uno ofrende, que cada uno administre el dinero correctamente, ¿verdad? Y trata de ver únicamente con el dinero. Algunas iglesias lo hacen en algún momento. Me recuerdo que donde yo asistía había algo parecido. Pero no solamente es eso, hermano, no solamente es dinero. La administración no es necesariamente solo hablar de dinero. Podemos hablar de muchas cosas, como lo vamos a ver en el transcurso del día de ahora. Ahora, alguien escribió lo siguiente: lo que usted tiene es un regalo de Dios para usted.
y lo que haga con lo que Dios le dio por regalo, eso es la administración. Entonces, si queremos verlo de una manera fácil, un concepto en una sola línea, en una sola frase, es administración o mayordomía, es lo que hago con lo que Dios me ha dado. Fíjese, no es con lo que Dios me dio, ni con lo que Dios me dará, es con lo que tiene en este momento usted. Porque eso es la base y eso es lo que usted tiene que administrar. Lo que tiene ahora, ahorita, en este momento. Lo que hago con lo que Dios me dio. Eso es la frase, lo que hago con lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, hermanos, la mayordomía cristiana es importante estudiarla porque es necesario que el creyente sea eficaz en administrar la gracia de Dios, en presentar su vida como un instrumento. Es lo que dice Romanos en el capítulo 6, los versículos 11 al 13. Dice de la siguiente forma, dice: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12, Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y si vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por lo tanto, es necesario que el creyente sea un mayordomo, que el creyente sea un administrador. ¿Por qué? Porque de Dios es todo lo que tenemos. Aunque digamos, mi familia está bien, refleja un sentido de pertenencia, de propiedad. Pero cuando usted considera en mi familia como la familia que Dios me dio para administrar, cambia un poco. Porque quizás nosotros en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, quizás tendemos a ser un poco descuidados y holgazanes con algunas cuestiones de nuestras vidas. Y decimos, está bien, es mi cuerpo, es mi vida, yo lo administro como me da la gana, ¿no? Pero cuando usted piensa que su cuerpo, su familia, no nos pertenece, no le pertenece, sino que Dios se la dio, Dios lo ha puesto a usted como líder, como cabeza, como esposo, como esposa, en esa familia. Esta familia es de Dios, por lo tanto, usted va a hacer hasta lo imposible por administrarla de una manera correcta. Y en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablando respecto a José. José fue un mayordomo, José fue un administrador allá en la casa de Potifar, ¿se recuerda, no? Cuando los hermanos lo vendieron y fue trasladado a Egipto, entró en esta casa de Potifar. Potifar lo compró, era una persona muy importante, con mucho dinero en el pueblo egipcio. Entonces lo compró y entró y lo puso como administrador de su casa. Y José, a pesar que era un esclavo, a pesar que no lo hacía por un salario, algo que le diera la oportunidad, ¿verdad? Quizás de liberarse de esa esclavitud, a pesar de eso José lo hizo. Y lo hizo de una manera correcta, lo hizo de una manera firme, ¿verdad? Basado en sus creencias y en el conocimiento de Dios. Así que podemos decir, hermanos, que para ser un correcto administrador, lo primero es tener conocimiento de Dios. Que el Señor esté con nosotros, que usted haya podido rendir su vida y atender al llamado de Jesucristo como nuestro Salvador. Porque es entonces que usted va a adquirir la mente de Cristo, una mente que en su administración no va a poner en práctica aquel dicho de Maquiavelo, ¿no? Mientras él logre el objetivo, no importa cómo lo haga. Sino que usted va a estar pensando y reflexionando siempre en ese objetivo, pero haciéndolo de la manera correcta, de la manera cristiana. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos, ¿no? El mismo Señor Jesucristo
También él fue ejemplo de mayordomía, la administración de sus discípulos y de todo por cuanto Dios le había dado en el tiempo que Dios le dio. Encontramos a los apóstoles también más adelante administrando, Pedro, Santiago siendo líderes de la iglesia en Jerusalén y administrando, en el caso de Pablo, las demás iglesias junto con Timoteo y los demás pastores, administrando ellos correctamente la iglesia. Es más, Pablo le escribe a Timoteo: mira, te escribo esto para que tú sepas cómo conducirte en la casa del Señor, porque es muy importante que el creyente, hermanos, sea un administrador, sea un mayordomo. Ahora, si queremos definir esta palabra mayordomía en una manera digamos literal, ¿no? Podemos decir entonces que la mayordomía proviene, por lo menos, o tenemos tres definiciones. Una de ellas es en el griego. La primera es oikonomos. Oikonomos. Esa frase la encontramos en 1 Corintios 4, que es el pasaje que leímos, en Tito 1:7, en Lucas 16. Y esto quiere decir la ley de la casa, o el que se rige bajo la ley o bajo lo que hay en la casa de su dueño como administrador. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos este concepto de el que se rige bajo la ley, pues entonces usted me va a decir: bueno, pero ¿cómo es la ley? Bueno, en la palabra del Señor nos dice la forma en la que la casa debe de ser gobernada. Y no solo la casa física, ¿verdad? Donde usted vive, sino este cuerpo, el templo que el Señor le ha dado. O sea, se rige bajo las leyes del dueño. ¿Quién es el dueño? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí. Entonces Él pone las pautas, Él pone la forma en la cual debe de dirigirse y administrar esta casa. Ahora también encontramos la palabra epítropos, que también está en Mateo 20 y en Lucas 8 y en Gálatas 4, que esto se refiere a un guardián. Entonces, ahora, si vamos sumando los conceptos, entonces no solamente es aquel que hace cumplir o que vive bajo la ley del dueño, sino que también cuida lo que es del dueño. Cuida lo que hay en la casa. Por lo tanto, podríamos preguntar o podemos preguntar ahora, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros administrando nuestra vida de acuerdo a la ley de Dios y cuidando nuestra vida de acuerdo a la ley del Señor, de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios? Un tercer concepto viene ahora del latín, que es la más conocida ahora para nosotros, mayordomus, que quiere decir el mayor de la casa. Y se agrega el concepto siervo, el siervo mayor de la casa, o sea, aquel que sirve en la casa. Por lo tanto, no solo es el que vive y hace la voluntad del Señor para con la casa, sino que es también el que cuida la casa, pero también el que sirve en la casa. Tres definiciones, tres palabras, las cuales usted y yo debemos de considerarlas en la forma en la que estamos viviendo en estos días. La forma en la que estamos administrando nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Si queremos trasladarlo ahora a nuestra iglesia y a una sola palabra, pues podríamos hablar de lo que es el testimonio. El testimonio es la forma en la que administramos lo que Dios nos ha dado. Ahora, en la Biblia, en el caso de 1 Corintios 4, encontramos que específicamente somos administradores de los dones y de los talentos que Dios ha dado. Por lo tanto, ¿qué es lo principal que el Señor nos ha encargado que administremos? Lo estudiamos dos meses. El Evangelio. El Evangelio es lo principal que Dios nos ha dado para que administremos. El Evangelio es lo primero que debemos nosotros ser conscientes de que somos o vivir bajo esta ley. ¿Cuál ley? De ir y predicar el Evangelio. Pero cuidar también de que este Evangelio que estamos presentando sea un Evangelio correcto, sea un Evangelio vivo, un Evangelio eficaz que primero cambia mi vida para luego poder informar y cambiar a través de la palabra la vida del otro. Pero no solamente de cuidar que este testimonio, este Evangelio sea correcto, sino que también servirle a los demás. Y eso es lo que habla Santiago en toda su carta, ¿verdad? La forma de vida del cristiano, el código de ética, como yo le menciono a esta carta, ¿no?, de Santiago, nos dice cómo el cristiano vive ante la sociedad. Y eso es la administración del Evangelio.
Por lo tanto, hermanos, es muy importante que usted y yo aprendamos a administrar lo que el Señor nos ha dado. En otras palabras, el creyente es el encargado de los bienes de la casa, el trabajador y el responsable de los negocios. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros queremos en esta mañana comenzar esta sección, este estudio. No esté pensando que quizás yo he visto la forma en la que usted vive y he estado viéndola en la forma en la que cada uno de nosotros vivimos y por eso, el pastor ya se dio cuenta o ya le contaron quizás cómo yo vivo. No, no es por eso. Es que primero esto es lo que el Señor puso en nuestros corazones para este año. Segundo, yo estoy seguro que usted y yo lo necesitamos. Así que antes de pensar en usted, yo pensé en mí. Yo dije, Señor, yo necesito esto. Señor, esto me va a servir a mi vida. Y luego, si a alguien le sirve, pues qué bueno, ¿no? Y como le decía a los varones, porque a veces, en algún momento, quizás lo que el Señor ponga a nosotros va a ser lo que nosotros queremos, pero en la mayoría de los casos va a ser diferente. Mas, sin embargo, esa es la voluntad y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos y que nosotros administremos. Por lo tanto, vamos a hablar en este momento, en esta primera sección, de ejemplos de mayordomía. Ejemplos en el Antiguo Testamento, ejemplos en el Nuevo Testamento y ahora cómo aplicarlo para usted y para mí. Por lo tanto, cuando hablamos de los ejemplos del Antiguo Testamento, encontramos uno de los primeros mayordomos, aparte de Adán y Eva, ya en el jardín del Edén, ¿verdad? Administrando y teniendo esta ley de administrar la creación, encontramos a Eliezer. Eliezer era el mayordomo de Abraham. Y aquí vamos a encontrar una figura muy especial en Génesis 15:2. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham de que salga, de que él le va a dar multitud, ¿verdad?, de hijos y todo, recuerda Abraham, al principio es un poco escéptico, ¿no? Y él dice, pero si yo no tengo a nadie, únicamente este criado, dice ahí en Génesis 15. Este criado es lo único que yo tengo, al cual, pues, si Dios permite, ¿no? Si tú quieres, Dios, le estaremos heredando todo. Entonces encontramos el ejemplo de Eliezer. Ahora, Eliezer entonces viene a ser como aquel que administra lo que hay en la casa, lo tangible. En contabilidad se utiliza la palabra contralor. Aquel, ¿verdad?, que está manejando y viendo que todo esté correcto en casa, que haya lo que se necesita y que esté lo que dice que debe de estar, ¿verdad? Este era el trabajo y esta era la imagen o la ilustración que nos presenta Eliezer. Ahora, como el comisionado, como aquel contralor de la casa, tenía tareas muy específicas en las cuales él gozaba de la total confianza de su Señor. De la misma forma, hermanos, ustedes y yo tenemos tareas muy específicas que Dios nos ha dado. Y estas tareas Dios nos las ha dado porque Él confía en que usted y yo podemos hacerlas. De la misma forma que se nombraban a estos administradores o mayordomos o siervos de las casas y se les confiaba absolutamente todo, es porque sabían que tenían la capacidad de hacer las cosas, pero también que eran honestos. Platicábamos el día viernes con un trabajador en el lugar de donde estábamos trabajando y hablamos respecto a los ayudantes. Y tocábamos el tema que a veces es muy difícil trabajar con un ayudante o encontrar un ayudante correcto. ¿Por qué? Porque los que han tenido oportunidad de ir a alguna casa a limpiar, a trabajar, a cuidar el perro, a pasear el perro, lo que sea, se dan cuenta que en muchas o en la mayoría de las ocasiones a usted solo le dejan la llave ahí. Y en casa no hay nadie. No hay nadie en casa. Y usted entra y la casa está a su disposición entera. Usted se conoce, ¿no? Usted sabe que quizás nunca va a tocar, nunca va a decir algo, nunca va a hacer algo incorrecto. Pero ¿qué tal del que está con nosotros? Usted necesita tener una gran confianza en esta persona. Porque a veces hasta los mismos clientes dejan, digamos, truquitos ahí, ¿no? Para ver si uno de verdad es honesto, uno es responsable y uno cuida de las cosas que hay en casa. Porque el mayordomo, hermano, se le entrega la llave y se le dice, mira, aquí está. Todo lo que hay ahí está a tu disposición y tú tienes que cuidarlo. Y eso es lo que el Señor ha hecho cuando nos puso en una familia y cuando nos dio un ministerio en la iglesia. El Señor nos dijo, mira, aquí está la llave de tu hogar.
Aquí está la llave de tu persona, de tu esposa, de tus hijos. Tú puedes hacer con ellos lo que quieras, pero recuerda, no son tuyos. Alguien dijo, son prestados. Por lo tanto, debes de cuidarlos, debes de administrarlos. Una total confianza en el mayordomo. El Señor confía completamente en usted y en mí que vamos a hacer un trabajo correcto. Entonces, ¿cómo le estamos respondiendo? ¿Cómo estamos trabajando para el Señor en este caso? No solamente tiene una confianza correcta, sino que también maneja tareas delicadas. Imagínense el caso de José nuevamente, en casa de Potifar, ¿no? Cuán delicado era para José realizar la tarea, específicamente cuando la mujer de se le puso de par en par, ¿verdad? Una confianza y un trabajo delicado. Pero ¿qué hizo José? José pensó, oye, esto no es mío, esto es de alguien más, yo tengo que cuidar y administrar esto. Y José, ¿sabes qué? No, mejor me voy. Hizo lo correcto, y por eso encontramos en la historia de José, ¿no? Cada vez que José pasaba alguna dificultad o cambiaba, ¿verdad?, de ambiente. Recuerde, primero de ser hijo de Jacob, después de pasar a estar como esclavo, siervo de Potifar, después preso en la cárcel, luego como uno de los oficiales de más alto rango en Egipto, y luego a su casa. Vamos a encontrar una frase que dice, mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José había entendido que todo es de Dios y él estaba puesto como un administrador. Interesante, hermanos, la forma en la cual la Biblia nos exhorta y nos muestra la importancia de la administración. El mayordomo recibe responsabilidades según el deseo y el placer del Señor. Alguna vez usted y yo quizás hemos dicho, ay Señor, ¿por qué no me pones a mí en lugar de esta otra persona? Es que el Señor no quiere ponerlo a usted. Y si usted está de renuente y desobediente y trata de hacer eso, después, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Verdad? El Señor le da y le pone a cada uno el trabajo y la asignación que debe de hacer de acuerdo a su voluntad, de la misma manera que lo hacían terrenalmente, y lo hacemos usted y yo. Quizás cuando tenemos a alguien que administramos en el trabajo o en algún lugar, ¿no? En nuestra casa, el Señor nos ha dado un rol específico a cada uno. Papá, mamá, hijos, mascotas, también si quieren, ¿no? El Señor nos ha dado un rol específico a cada uno. Y Él nos lo dio porque fue su deseo y su placer. Por lo tanto, usted tiene que responderle al Señor de la misma manera, animado fielmente en lo que el Señor le ha dado. Hablamos de cuán importante es el contentamiento el día viernes. Estar contentos, satisfechos con lo que Dios le ha dado, en el lugar donde lo ha puesto. Contentamiento es difícil a sentirse como apagado o sentirse, no, ¿sabes qué? O aragancito, no, ya tengo lo que iba a hacer y ya no lo hago, ya no trabajo más. No, contentamiento es contentarse con todo lo que el Señor le da. Estar feliz, sentirse satisfecho, completo con todo lo que el Señor le ha dado. Entonces, hermanos, es importante que el mayordomo sea fiel, cuide, esté contento y reconozca que el Señor le ha puesto y le ha dado de acuerdo a las responsabilidades y le ha dado de acuerdo a su deseo y a su placer lo que usted y yo debemos de desarrollar. Por lo tanto, el mayordomo tenía el cuidado de los bienes de su Señor y debía ser responsable a su amo. Ahora, hablando de Jesús y las enseñanzas de la mayordomía, vamos a encontrar una de las parábolas en Lucas 16, que es una parábola muy común, ¿no? La parábola del mayordomo infiel. Una parábola que nos enseña, ¿verdad?, lo que sucede cuando usted y yo descuidamos lo que el Señor nos permite administrar.
¿verdad? Recuerde esta parábola, Lucas 16, los versículos 1 en adelante, nos habla de que había un mayordomo y este mayordomo había sido negligente para con su señor, y por lo tanto el señor llegó y le dice: ¿sabes qué? Ya no me vas a servir más, ya no vas a ser más mi mayordomo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el mayordomo? El mayordomo dijo: hombre, pero si el Señor me despide, si el Señor me saca, ¿para dónde me voy a ir? ¿Y cómo le hago? No. Entonces, muy listo el mayordomo, dice, agarró la cuenta de los que le debían a su señor y empezó y les dijo: ok, ¿tú cuánto le debes? 100 libras, ¿no? Ok, pon ahorita que le debes 50. ¿Y tú cuánto le debes? Yo le debo 25 dracmas, por ejemplo. Ok, pon que le debes 15, nada más. Y dijo: ay, que si yo hago esto, cualquiera de estos me va a recibir, ¿no? Entonces viene el señor de la casa, no refiriéndose a Dios ni a Cristo en ese momento, refiriéndose al dueño de este mayordomo, al que hoy lo había puesto, dice Cristo Jesús, lo alabó porque hizo bien, en el sentido de que pensó cómo en ese momento de verdad, cómo administrar correctamente las cosas, ¿no? Y dice que le dijo: bien, está bien. Y luego le dice a sus discípulos: ¿sabes? Consigue o haz amistades con dinero. Muchos traducen no mal habido, pero puede ser con dinero o con cosas que el mundo te da. ¿Qué puede ser cosas que el mundo nos da? Las propiedades, el dinero, los talentos, cosas que el mundo da, ¿no? Aprovechar eso para hacer amigos. ¿Amigos cómo? Para compartir el evangelio de Cristo. Y luego dice, para que cuando todo esto termine, tú pases y vivas feliz en el reino de los cielos. Entonces, esta parábola es muy importante y nos enseña, hermanos, de que debemos de cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, el mayordomo fiel y prudente es aquel que trabaja cabalmente y responsablemente de acuerdo a lo que el Señor le ha permitido administrar. Manifiesta una entrega total de servicio a su Señor. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos aprender de esto? ¿No? ¿Qué podemos nosotros aprender? Pues debemos de aprender, de acuerdo a la parábola esta del mayordomo infiel, que debemos de ser fieles. Fieles a Dios en todo momento. El creyente debe verse como un mayordomo siempre ante Dios. Esta frase, ¿no?, de que es mi cuerpo, me pertenece, y yo hago con él lo que quiera, en el creyente no debe existir esto. Pues en el que no es hijo de Dios, sí, porque pues Romanos 1 nos habla de que no tienen ese discernimiento para recibir las cosas de Dios, y por lo tanto Dios los ha abandonado a esos deseos obstruidos y deseos corruptos de la humanidad. Pero el creyente no. El creyente no puede decir: es que es mío y yo le doy a quien me da la gana. No, no es suyo, es de Dios. Salmo 24:1, Él se lo da a usted para que usted lo administre de una manera correcta. Por eso es importante que cuando usted piense en comprar un carro, dígale: Señor, quiero que me des el mejor carro que tú tienes para mí, porque este me va a servir para la iglesia, me va a servir para los hermanos, me va a servir para llevar y traer esto. Señor, quiero que tú me des un trabajo, el mejor que tú tengas para mí, para que yo pueda servirte a través del trabajo, para que yo pueda ofrendar, para que yo pueda diezmar, para que pueda compartir en mi trabajo del evangelio de Cristo. Pero no es mi trabajo, es el trabajo que Dios me ha dado. Entonces, el creyente como mayordomo de Dios, hermanos, debe de reconocer en primer lugar que Dios es el dueño soberano de todo. Y si va conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. Dice de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Se recuerda que le dije que Dios nos da de acuerdo a su placer y voluntad? Pues esto es lo que dice 1 Pedro también, aquí en el versículo 10 del capítulo 4. Administremos lo que el Señor nos ha dado, pero no administrémoslo como sea, no. Buenos administradores, buenos cuidadores, buenos siervos
de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que el Señor nos ha querido manifestar su gracia. Entonces, no solamente el Señor manifiesta su gracia al permitirnos y al darnos una salvación, la cual no merecíamos, sino que también el Señor manifiesta su gracia proveyendo lo que usted y yo necesitamos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted le da gracias a alguien por algo que hizo, como decíamos el viernes, usted está reconociendo que su capacidad en su cuerpo, en la forma en la que usted es, no era capaz de obtener eso. Y por eso alguien puso Dios en su camino, el cual se lo dio, el cual se lo entrega. Entonces, hermano, es la forma en la cual el creyente debe de darle gracias a Dios y reconociendo que Dios es el soberano dueño de todo. Debemos de tener un pensamiento basado en Dios, basado en Cristo, que sea global y comprensivo. ¿Qué quiere decir esto? Aplica a todo lo que usted y yo tenemos, incluso a estas instalaciones, al templo. Como decía nuestro hermano Santos, el Señor nos quiso poner en este lugar para que usted y yo pongamos nuestros talentos, nuestros dones y capacidades al servicio del Señor. Y eso incluye también nuestro dinero. Y dice la palabra, porque donde está nuestro dinero, ahí también estará nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, usted y yo somos llamados a ser administradores, reconociendo que Dios es el soberano de todo. En segundo lugar, también somos llamados, el creyente, a ser responsables ante Dios. Debemos tener una actitud en la cual usted quiera compartir de sus recursos, talentos y el tiempo que Dios le da. Usted siempre debe de andar pensando, ¿cómo puedo servirte, Señor, con lo que me has dado? No podemos ser egoístas en ese sentido, de decir, y sentarnos, ya el Señor ya me dio. Recuerde aquel hombre, ¿no?, que se sentó y dijo, ya lo tengo todo, ya conseguí todo, ahora alma, descansa en el Señor, descansa en los bienes, descansa en todo lo que yo tengo. Y qué bonito, ¿no? ¿Qué dijo después la Escritura? Necio, dice, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Está bien, quédate con todo eso, es tuyo. Pero eso no es la voluntad del Señor, sino que compartir lo que el Señor nos ha dado con los demás. Si vemos necesidad, si vemos alguien, algún hermano principalmente buscando suplir alguna necesidad física, de movimiento, lo que sea, hermano, lo primero es, Señor, ¿cómo puedo ayudarle a este hermano con lo que tú me has dado? Compartir con otros, tener esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas al final. Y tenemos las otras parábolas de los talentos, ¿no? Fíjese que no porque le dio más, le exigió más, no, a los tres el Señor le exigió lo mismo. Al de 5, al de 3 y al de 1. Le exigió lo mismo a todos. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Verdad? Recuerda, el Señor nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Por lo tanto, debemos tener esta actitud de querer compartir. Debemos de saber que es más bienaventurado dar que recibir, como administradores de Dios, Hechos 20:35. Pero también que somos ejecutivos, o sea, somos embajadores, somos las personas encargadas de llevar o de trasladar la voluntad de Dios al mundo. Y esto Cristo lo dijo en repetidas ocasiones. La luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre. Usted y yo somos los encargados, somos los que debemos transmitir esto. Ahora, en segundo lugar, para terminar con esto de la introducción y la definición de la mayordomía, vamos a ver por lo menos 6 lugares en los cuales aplica la mayordomía. Hay más, pero por lo menos 6. El primero, sobre la creación. Sobre la creación, Génesis 1:26. El Señor nos puso ahí para que nosotros administremos la creación. Dios es el creador de todo. Él hizo un universo perfecto desde su principio hasta su fin.
lo cual no solamente refleja la perfección de nuestro Dios y la forma en la cual debemos de servir a Dios, sino que también refleja el amor de Dios por su creación, rescatando a todo aquel que también Él ha querido rescatar. También, hermanos, la mayordomía cristiana es necesaria en nuestras emociones. Primera Tesalonicenses 5:23. Usted y yo debemos de administrar nuestras emociones, no permitir que nuestras emociones nos dominen, que el enojo nos domine, que el llanto nos domine, que el hambre nos domine, que el sueño nos domine, que la forma en la cual yo me siento respecto a un hermano o a una hermana o a alguien afuera de la iglesia, eso me domine y eso impida que yo pueda servirle con mis talentos y con lo que el Señor me ha puesto a disposición. Recuerden, no somos obstructores, somos administradores de la multiforme gracia de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, todo creyente debe vivir en fe, en santidad, para poder agradar siempre a Dios en su vida diaria. Debe de vencer el pecado constantemente y vivir de acuerdo a la gracia que Dios ha puesto en nosotros, a fin de que demos frutos de obediencia y de santidad. El tercer lugar en el cual aplica para la mayordomía cristiana también es en nuestro tiempo. Colosenses 4:5. Le voy dando las citas para que usted después pueda ir a buscarlas, ¿verdad? Y agregar más a lo que estamos diciendo. En el tiempo, hermano. Nosotros vivimos bajo dos, digámoslo de esta forma, bajo dos tiempos, si queremos verlo de esta forma. Primero, un tiempo atemporal. Es el tiempo de Dios, donde no hay pasado, presente ni futuro. Todo es un tiempo, una línea recta. Usted y yo vivimos primero en ese tiempo, en el tiempo de Dios, el kairos como se conoce, ¿no? Y lo vivimos y fuimos pensados, planeados, rescatados y llevados en ese tiempo de Dios para la alabanza de su gloria. Pero también vivimos en un tiempo natural, un tiempo terrenal, que se conoce como Cronos, el cual es el que medimos con nuestros relojes, en el teléfono, ahí atrás, en cualquier lado. También este tiempo debemos administrarlo. El tiempo terrenal debemos de ser sabios. El libro Proverbios nos instruye mucho alrededor de esto, ¿no? También Salmos también menciona que la vida es como neblina, como un parpadeo, como una de las vigilias de la noche. Por lo tanto, el tiempo debemos administrarlo. Es muy importante, hermanos, que lo usemos para el beneficio de Dios, nuestro y el de los demás. No desperdiciemos el tiempo, dice aquel dicho, ¿no? Y a veces alguien dijo, la Biblia dice. No, la Biblia no dice eso, pero si el dicho sí lo dice. Hasta los ángeles lloran el tiempo perdido. Hermanos, el tiempo debemos de administrarlo, debemos de aprovechar cada segundo de nuestra vida. Albert Einstein dijo de esta forma, que el tiempo no es la distancia entre un objeto, que la distancia no es la medida entre un objeto y el otro, o sea, la distancia que hay entre esto y aquello. No, dice que la distancia es lo que hay entre dos sucesos, y eso se conoce como tiempo. El tiempo que tardo de tocar esto y tocar aquello. Hermanos, nuestro tiempo es muy corto en esta vida. Por lo tanto, debemos administrarlo correctamente. Algunos han vivido muchos años, más de 100 años incluso muchas personas. Usted y yo podemos tener algún familiar que el Señor lo ha bendecido con mucho tiempo de vida. Pero por la otra mano tenemos familiares que han vivido muy poco tiempo también. Hemos conocido personas que han vivido por muy poquito tiempo, horas, segundos inclusive. Aprendamos a administrar el tiempo, hermanos. Es algo que el Señor nos manda. Debemos tener un plan de cómo lograr nuestras metas en el tiempo que Dios nos pone. En cuarto lugar, administrar los talentos. Mateo 25, los versículos 14 al 30, específicamente el versículo 15. Administrar los talentos, o sea, lo que Dios ha puesto naturalmente y los dones que el Señor nos ha dado espiritualmente, ¿verdad?
que sean usados para su gloria y para su honra. La experiencia de la vida nos brinda la oportunidad de crecer y poder ser de bendición. Perdón, se me olvidó. Estamos aquí. Y poder ser de bendición para los demás. Eso incluye la forma en la que yo utilizo todo lo que Dios ha puesto para mi disposición, interna y externamente. La experiencia de la vida nos brinda la oportunidad de creer y poder ser de bendición para muchos. Todos podemos ser efectivos, hermanos, al manifestar el reino de Dios a los demás. El todo es que administremos la forma en la que lo hacemos. En quinto lugar, encontramos también que el Señor nos manda a administrar los recursos. Proverbios 3:9. ¿Qué pueden ser los recursos? Bueno, los recursos son humanos, materiales y naturales. Eso es lo que se enseña en un concepto administrativo. Humanos, materiales y naturales. Un recurso humano, el trabajador o el empleado. Para nosotros, usted, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Ok? Materiales, la casa, el carro, la refri, la cocina, el televisor, el celular, la tablet. Cualquier cosa que usted pueda tocar y hacer que funcione de alguna forma. Y recursos naturales, agua, tierra, aire, fuego. Bien, el Señor nos manda a administrar todos estos recursos también. El Señor nos manda a que tengamos este cuidado de todos los recursos de los cuales Él nos ha provisto. ¿Por qué? Porque cada recurso que Dios nos ha dado es para cumplir la misión que Dios nos puso. Por lo tanto, usted no puede decir, ay, no, esta mujer no me permite ir a la iglesia con gozo todos los días. No, si la mujer se la ha puesto a Dios para que le ayude a usted a ir. El que usted no la administra, el que usted no ha sido de buen ejemplo, el que usted no ha compartido la palabra, el que usted no le ha dado una muestra de lo que es un verdadero cristiano es otra cosa. Pero la mujer se la ha puesto a Dios para que le ayude, para que le oriente y le encamine en ese momento. Pero nuestra responsabilidad darle a conocer el plan de Dios a su vida. El caso contrario también. Ay, es que este hombre que es lo mismo. El hombre Dios se lo ha puesto para que usted le ayude, para que usted ministre la gracia de Dios como mujer ante él. Eso es lo que dice la palabra. Dice Pablo, no se separen, dice, ya se casaron, así quédense. Pero por tu compromiso, por tu entrega, por tu testimonio, el hombre puede ser salvo. La mujer puede ser salva también en ese sentido. Recursos que Dios nos ha puesto, el dinero. ¿Cuán importante es el dinero? La iglesia, la casa, todo necesita dinero. Pero también hay que administrarlo correctamente. Hay que darle lo que a Dios le corresponde. Diezmos, ofrendas generosamente, proveer para la casa, el alimento, la comida, el vestuario, cosas que el dinero puede comprar, como dice ahí los billetitos de $100, ¿no? Que a veces andan regalando. Una cama, pero no le puede comprar sueño, ¿no? Entonces, hermanos, administrar estos recursos. La mayordomía juega un papel clave en el creyente, especialmente en asuntos de dinero. ¿Cómo el dinero me va a alcanzar más si yo vengo a Cristo? Ok, ¿en qué gastas el dinero? Haz una lista, por ejemplo, ¿no? De lo que gastamos. Ahora te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el hombre antes de venir a Cristo, ¿qué hacía normalmente el viernes o el sábado, no? Usted ya sabe, directo a la licor, directo a la tienda de abarrotes, ¿no? Oh, pero ahora viene a Cristo. ¿En qué gasto? En estas cosas. Esto no le agrada a Dios, ¿sabes qué? Es dinero que ahora va a entrar a tu alcancía, dinero que ahora va a entrar a tu casa y por lo tanto vas a proveer para las necesidades de tu familia. Lo que ves en televisión y por eso te sale mucha corriente, no, porque el tele pasa 24/7 encendido y muchas de las ocasiones el tele solo está prendido y no hay nadie viéndolo, más que la Alexa quizás, ¿no? O la Siri o el Google, ¿verdad? Y entonces, ay, que cuánto dinero gasto en esto. Pues apaga el tele, apaga el teléfono,
Usa sabiamente las cosas que Dios nos ha dado. Proverbios 3:9 dice, ¿por qué? Porque debemos de honrar a Dios con todas estas cuestiones que Dios nos ha dado. Honrar a Dios con lo mejor de nuestro trabajo. Decía en quinto lugar, los recursos. En sexto lugar, la mayordomía de los dones espirituales. 1 Corintios 12. Este capítulo nos habla respecto a cómo utilizar lo que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, vamos a estar hablando de cada una de estas cosas con mucho más detalle más adelante. Recuerde, esta es la introducción, de esto es lo que vamos a estar hablando y lo importante del por qué debemos de hablar, porque todo le pertenece a Dios y el Señor nos va a pedir cuentas de ello más adelante. Usted y yo no sabemos cuándo, pero el Señor vendrá en cierto momento. Y así como aquellos trabajadores del talento les dijo, ¿qué hicieron con lo que les di? El Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te puse en tus manos? ¿Qué hiciste con lo que llegó a tu casa? ¿Qué hiciste con la iglesia que yo te di? Con los dones que yo te di, con los recursos que te di, ¿qué hiciste con ellos? Y vamos a tener que rendir cuentas de cómo usted y yo administramos esto. Y como les dije temprano, ¿no? Para poder tener una correcta administración necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Así que esto es lo primero que usted debe de administrar. El poder responder, porque usted es responsable de responder ante esta gracia del Señor, ante la salvación que Él ha puesto en nuestras manos, ante la salvación que Él acercó e hizo posible a través de Cristo su Hijo, por todo aquel que cree. Y como dice Mateo 6, después de esto, después de poner nuestra fe, nuestra mente, nuestra confianza en Dios, todo lo demás viene por añadidura. El Señor se va encargando de irle dando lo que usted va necesitando. No por su esfuerzo, no por su buena mente, sino que porque el Señor quiere dárselo para que usted lo administre y sea honroso para su gloria y su honra. Así que, hermanos, 3 características de un mayordomo. Entiende o es entendido en sabiduría. Usted si quiere puede ponerle signo de interrogación. ¿Qué tanto entiendo yo? ¿Qué tanto busco sabiduría? Segundo, busca consejo. Es prudente juicio y equidad. Busca el consejo de los demás. Proverbios 3 dice, el hombre no es sabio en su propia opinión. Dice, busca al Señor para que Él enderece tus caminos. Tercero, entendido en adquirir destrezas. Si usted sabe que necesita algo, pues esfuércese por adquirir eso que necesita. Destrezas. Si usted sabe que quizás no entiende mucho a veces algo, busque cómo entenderlo. Busque cómo ser un trabajador más talentoso, con mucha más destreza. Este estudio, hermanos, el objetivo es darnos estas pautas, estas ramas de la mayordomía cristiana que usted y yo necesitamos aplicar en nuestra vida para ser fieles al Señor, para responder correctamente cuando el Señor venga y nos pida las cuentas. En el caso de José, José fue un siervo sobresaliente porque él siempre ponía a Dios en primer lugar. Y de la misma forma usted y yo debemos de poner a Dios y su voluntad en primer lugar, porque después si usted se preocupa por servir a Dios correctamente en primer lugar, hermano, todo lo que haga después va a ser de honra para Dios y le va a salir bien. ¿Por qué? Porque usted lo va a hacer no para los hombres, sino para Dios. Por lo tanto, la mayordomía es el principal tema del cristiano evangélico y esto incluye toda nuestra vida. Ya ven, no es solo dinero la mayordomía, es un tema, es una parte de lo que debemos de administrar. Jesús comisionó primero a 12 apóstoles, después fueron 70 y ahora nos ha comisionado a usted y a mí para llevar este reino a la gente. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Qué tan bien lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando esto para que refleje la gloria del Señor y la palabra del Señor? Recuerde, usted y yo somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y Él vendrá por su iglesia a efectuar las bodas o la boda del Cordero. Por lo tanto, como su novia, como novia de Cristo, es necesario que la iglesia entienda este concepto de administración. Porque Cristo lo dejó, Cristo lo puso. Y Él lo puso para que usted y yo vivamos una mejor vida, tengamos un mejor conocimiento respecto a su palabra. Así que, hermanos, esto es mayordomía cristiana.
Esto es lo que usted y yo hacemos con lo que Dios nos dio. Esto es administrando para Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a poder ser administradores, Señor, buenos administradores, fieles administradores de lo que tú nos has dado, Señor, en nuestras manos, Padre. Que podamos empezar, Señor, en este momento y preguntarnos quizás cómo hemos estado administrando los recursos que tú nos has dado, el tiempo, recursos físicos, materiales, espirituales, naturales, Señor, nuestra familia, todo lo que tenemos, Señor. Si pudiésemos o pudiéramos hacer en este momento una lista, Señor, de todo lo que tú nos has dado, de todo lo que tenemos en este momento, ¿cuánto de esto te da gloria a ti? ¿Cuánto de esto te da honra a ti, Señor? ¿Cuánto de esto refleja la luz que tú nos has dado, Señor, al momento de creer en nuestro Salvador y Señor Jesucristo? ¿Cuánto de esto, Señor, lleva tu palabra o presenta el Evangelio a otros, Padre? Que nos podamos analizar e identificar, Señor, estas áreas en nuestra vida, las cuales hemos estado holgazaneando y no hemos administrado correctamente, Señor. Y que podamos de esta forma ser eficientes, Señor, en ello. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, y especialmente a aquellos que quizás no han puesto su confianza en ti, Señor. Provee el tiempo, la hora, los recursos y el momento necesario, Padre, para que sus ojos puedan ser abiertos y sus oídos puedan escuchar, Señor, tu dulce voz llamándoles y diciendo, ven a mí. Padre, que tu palabra pueda hallar espacio en nuestros corazones y por consiguiente ser puesta por práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y la siguiente semana continuamos hablando de mayordomía y vamos a hablar sobre la creación de Dios. Así que le esperamos y nos vemos el martes si Dios así lo permite.